Hola a todos, hoy día hablaremos sobre el PCR, técnica que se ha ocupado ampliamente para la detección del coronavirus. La definición. PCR significa una reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es capaz de duplicar el material genético, y esta capacidad de duplicar el material genético se acopla en una reacción sucesiva. ¿Cuál es la idea? La idea es amplificar el material genético de manera específica, utilizando primers específicos, que después vamos a ver. Los tópicos a abordar en esta clase son la replicación del DNA en eucariontes para ver dónde ocurre este contexto, replicación de DNA in vitro y sus aplicaciones, un poco de historia del PCR para abordar cómo la aplicación biotecnológica se llevó a cabo desde los inicios de la caracterización de la polimerasa, los tipos de PCR que hay y las aplicaciones de PCR en la actualidad. Entonces, el ciclo celular en eucariontes, como ustedes sabrán, consta de distintas fases. Tenemos la fase G0, la fase G1, donde ya se empieza a preparar la célula para poder duplicarse, la fase S, donde se genera la síntesis del DNA, la duplicación del material genético, luego la G2, que es para preparar la célula a dividirse, donde se van a empezar a condensar el material genético, y la M, de mitosis, donde se va a dividir la célula en dos. La fase S, es importante que lo recuerden, es donde se genera la duplicación del material genético, y para poder duplicar el material genético hay unos orígenes de replicación, que son los ORC. Estos ORC, dependiendo de las señales que le van a indicar a la célula que se divida, van a interactuar con ciertas proteínas que van a señalizar a las otras proteínas asociadas a que se asocian a este origen y comiencen la maquinaria de duplicación del material genético, donde primero es necesario dividir las hebras complementarias del DNA para que la polimerasa pueda empezar a sintetizar la hebra complementaria. Entonces, repasando un poco, tenemos las fases G1, S donde se duplica, G2 para preparar la mitosis y la mitosis. Recuerden que la S es donde se duplica el material genético. Un dato interesante es que en los eucariontes se ha descrito que hay múltiples orígenes de replicación. Como pueden ver acá en esta microscopía de super resolución, se pueden identificar varios puntos blancos, los cuales después se pueden reconstruir y identificar los orígenes de replicación. Y acá la microscopía de super resolución ha ayudado harto para identificar la cantidad un poco más exacta del número de orígenes de replicación que hay en las células eucariontes. ¿Cuáles son los componentes esenciales para la replicación del DNA? Tenemos las helicasas, que separan las hebras complementarias, la topoisomerasa, que relaja la torsión a medida que se va separando las hebras. Bueno, acá está la helicasa, la primasa, que va a generar un primer de RNA, que va a servir de molde para que la polimerasa gamma pueda basarse en este primer y continuar la síntesis. Y aquí recuerden este término donde se generan los fragmentos de Okazaki, en la hebra retardada. Por otra parte, la hebra continua o la leading, la polimerasa sigue continuamente sintetizando DNA. Bueno, acá tenemos también la polimerasa, que es capaz de sintetizar la hebra complementaria de la hebra separada, y los DNTPs. Los DNTPs son los nucleótidos que están asociados a trifosfato. Cuando se asocian a la polimerasa reconoce estos nucleótidos y se genera la complementariedad de base con la hebra molde, y mediante una reacción, dos fosfatos se van del nucleótido y permite el enlace entre el nucleótido por el fosfato. Hay otros factores que son importantes, que son reguladores del ciclo celular, que permiten este reclutamiento de la maquinaria, que no van a ser abordados acá.
¿Cómo se analizó la replicación de DNA in vitro? Bueno, se pudo realizar con microscopía electrónica, en donde se adhirieron distintos factores para identificar la capacidad de generar la duplicación del material genético. Por ejemplo, acá en la figura C pueden identificar una hebra de DNA lineal y acá hay otras hebras que se desprenden de forma perpendicular. Y estas hebras representan las zonas donde se están replicando el material genético. Entonces, esta técnica de microscopía electrónica permitió identificar la duplicación del material genético. La historia del PCR. En 1976 fue la primera aislación de la Taq polimerasa. ¿Cuál era la gracia de la Taq polimerasa? Que era resistente a altas temperaturas. ¿Y por qué esto es importante? Porque antes sí se hacía un tipo de PCR, pero durante cada ciclo tenían que agregar nuevamente la polimerasa. Entonces lo hacía muy tedioso. Imagínense agregar polimerasa para un PCR de 30 ciclos. Tenía que ser 30 veces agregar, abrir el tubo y agregar la polimerasa. Entonces esto simplificó mucho ese proceso. ¿Cuál fue el problema? Tuvieron problemas con estructuras secundarias del DNA y altos segmentos con contenido GC. También generaban errores en la síntesis de DNA. Luego, en 1988, Karim Mullis y la corporación Cetus empezaron a comercializar esta Taq polimerasa. La pudieron sintetizar y generar como un kit para poder hacer el PCR. En 1989 se generó el primer termociclador, una máquina capaz de generar estas variaciones de temperatura de manera automática. No era necesario, como antes hacía, tener distintos baños termorregulados a distintas temperaturas e ir cambiando de posición el tubo. En 1990 se aisló otro tipo de polimerasa, que es la PFU, que proviene del Pyrococcus furiosus, que también es un termófilo, que es capaz de resistir a altas temperaturas. Sin embargo, tenía mayor estabilidad que la Taq polimerasa. Luego, en 1996, se generó el primer Real-Time PCR, que es este PCR capaz de cuantificar la cantidad original de material genético en la muestra. Luego, en el 2003, en base a la ingeniería genética, se pudo construir una nueva versión de la polimerasa que era más estable, eficiente y confiable en la síntesis de DNA. ¿Qué significa confiable en la síntesis de DNA? Que no producía errores. Acá pueden ver una tabla de resumen de la historia del PCR. Como pueden ver, incluso en el 2010 aún se sigue haciendo modificaciones a este protocolo. Si quieren identificar un poco más sobre la historia, pueden dirigirse a esta página de Thermo Fisher, donde hay más información al respecto. El PCR. ¿Cómo hacer un PCR? Primero hay que tomar una muestra de DNA y amplificarla. Pero ¿cómo se hace? Hay que extraer el DNA, por ejemplo, tenemos una muestra de sangre, y mediante solventes orgánicos o una columna de afinidad se puede extraer el DNA de manera un poco más pura. Luego hay que cuantificar el DNA y evaluar la integridad. Se cuantifica para poder tener la misma cantidad de DNA en todas las muestras y no generar errores por la diferencia en la carga de material genético. Luego se evalúa la integridad. ¿Qué significa la integridad? En este gel pueden ver cuando el DNA está altamente degradado, se ve como este chorreo de DNA, donde significa que todo el DNA está degradado en distintas zonas, por eso genera distintos fragmentos de distintos tamaños. Entonces lo que se espera de DNA para poder verlo de manera íntegra como una banda que sea única en la parte superior. También depende mucho, por ejemplo, en células eucariontes, como tienen distintos cromosomas, a veces el DNA genómico se ve como un chorreo, pero está estable, está íntegro. Luego de cuantificar y tener la cantidad exacta para poder hacer el PCR, se prepara el mix.
Este mix consta de la polimerasa, de la muestra de DNA, de los primers. Los primers van a determinar, van a flanquear la zona donde se va a duplicar el material genético. Los primers son el mismo argumento que se ocupa para el fragmento de Okazaki, es para poder generar el soporte de la polimerasa para que siga sintetizando. Entonces se ocupa un primer en un sentido y otro primer en el otro sentido. Después lo vamos a ir viendo. Están los DNTPs, que serían la adenina, citosina, guanina y timina, para poder sintetizar el DNA, y buffers. Los buffers son importantes porque van a ir variando la cantidad de calcio y magnesio, que son cofactores importantes para la actividad de la polimerasa. Luego viene el programar el termocirculador, indicarle cuáles van a ser, cuántos ciclos va a hacer y las temperaturas, por ejemplo, de denaturación, que va a permitir la separación de las hebras, la unión con los primers, que es el annealing, donde la temperatura va a bajar un poco y va a permitir, por afinidad, que los primers se unan a la hebra molde. Y luego la extensión, que van a subir un poco más la temperatura y va a permitir la acción de la polimerasa. Y esto se puede repetir durante 25 o 35 ciclos. Entonces, aquí están todos los integrantes. Tenemos la polimerasa, DNA, nucleótidos y el primer. ¿Cuál es la idea? Aquí tenemos la hebra donde queremos amplificar. Se separa por la temperatura de denaturación. Luego viene la temperatura de annealing, que va a permitir que estos primers se asocian de manera específica en esta zona. Entonces la polimerasa va a duplicar, va a sintetizar en esta dirección y en esta dirección. Luego, la polimerasa va a generar esta complementariedad de base, y en un nuevo ciclo, estas bases se van a separar de nuevo y van a generar la unión con los primers para de nuevo sintetizar en el otro sentido. Y así se van a generar estos fragmentos específicos, como pueden ver acá, que van a estar delineados por ambos primers. Entonces estos fragmentos van a tener un tamaño en particular, que se puede identificar mediante un gel de agarose. Entonces, yendo en detalle en cada etapa, tenemos la denaturación, como les dije, en la primera parte donde se separan las hebras complementarias, y luego viene el annealing, donde el primer se une a una de las zonas de la hebra molde, el cual es específico. Luego del annealing viene la extensión, donde la polimerasa, mediante su actividad catalítica, empieza a sintetizar la hebra complementaria. Y luego se repite sucesivamente. Como les dije, estos productos de PCR pueden tener un tamaño específico, y al correrlo en un gel de agarosa pueden identificar esta banda, una banda única, que en este caso es de 1.5 kilobases. ¿Cómo es el proceso de la duplicación del DNA? A medida que van avanzando los ciclos, el DNA se va duplicando cada vez más. Entonces, va a haber una fase que es exponencial, una fase lineal, y después un plató, donde ya no va a ser posible seguir amplificando el DNA. Y eso se puede ver porque la polimerasa se desnaturó. O también porque la DNTP se acabaron. ¿Cuáles son los tipos de PCR? Hay muchos tipos de PCR y aún se siguen validando nuevas técnicas de PCR. Todo depende del contexto de lo que quieran hacer y el objetivo. Por ejemplo, si tienen una muestra muy precaria, pueden ocupar el Nested PCR, que son dos PCR consecutivos, donde un PCR un poco más inespecífico amplifica el material de origen y luego se aplica otro PCR más específico al producto del primer PCR. Luego tenemos el RT-PCR, que es la amplificación de material de RNA en vez de DNA para poder identificar expresión génica. Donde aquí hay un paso adicional donde se ocupa la retrotranscriptasa, que permite la transformación del RNA a DNA complementario. También tenemos el qPCR, que es más ampliamente ocupado para cuantificar RNA o DNA, el cual ocupa sondas fluorescentes o sondas específicas para poder identificar
la amplificación del DNA en cada ciclo del PCR. Hay otro también que se llama Digital PCR, que permite la cuantificación de resultados positivos y negativos en una dilución seriada casi al infinito de la muestra de DNA. Esta es una versión de PCR mucho más compleja, que fue validada hace muy poco y que aún está en investigación. Entonces, ¿de qué PCR vamos a hablar nosotros? Del RT-PCR y del qPCR, que son los más ocupados. El RT-PCR, como les dije antes, involucra una fase de retrotranscripción. Este tipo fue el que pudo describir Howard Temmin y se ocupa una retrotranscriptasa de un retrovirus, que es un virus de RNA, en donde se pueden ocupar como primers los oligo-DT. Recuerden que todos los RNA mensajeros eucariontes tienen una cola de poli A. Entonces, si uno ocupa un primer que es poli-T, va a ser complementario y va a permitir la amplificación de todos los RNA mensajeros de un eucarionte. Entonces se ocupa un oligo-T, la retrotranscriptasa pasa el RNA a DNA, se degrada el RNA con un paso de RNasa y luego se amplifica de nuevo el DNA complementario. Y esta muestra es la que se pasa al PCR. También se puede ocupar en vez de oligo-DT primers aleatorios, donde son primers que se van a unir a distintas zonas del RNA. O también uno puede ocupar primers específicos si uno quiere identificar solamente un mensajero que le interesa. Real-time PCR consta del análisis de la cinética de duplicación por cada ciclo del PCR. ¿Cómo se hace esto? Se pueden ocupar sondas que unen el double strand de DNA. Por ejemplo, cuando hay un producto de PCR, el DNA va a estar apareado. Entonces esta sonda se va a unir a esta zona como hidrofóbica que tiene el DNA y va a generar la fluorescencia. Entonces, a medida que haya más de estos productos de PCR, la fluorescencia va a ir creciendo. Otra versión es ocupar sondas específicas, donde son como primers que están dentro de la secuencia donde se va a amplificar, que tienen un fluoróforo, que sería el reportero, con un quencher. ¿Qué significa un quencher? El quencher va a tomar la fluorescencia o la energía del fluoróforo y va a inhibir su fluorescencia. Por lo tanto, cuando viene la polimerasa y por su acción de exonucleasa, que significa que va sintetizando y va degradando el material genético que tenga por delante, por ejemplo, acá va a ir creciendo la hebra hacia allá y apenas toque esta hebra va a empezar a degradarla, va a producir la separación del fluoróforo del quencher. Entonces esta separación va a permitir la fluorescencia del fluoróforo y eso va a ser un indicativo de la cantidad de producto que hay. Otra versión son los beacons. Los beacons se ayudan de las estructuras secundarias del material genético. El DNA o RNA, por complementariedad de base, puede generar estas estructuras secundarias, que es como un hairpin, que se le dice, una horquilla, donde el quencher está en una de las zonas y el fluoróforo está en otra zona, en un extremo y en el otro. Entonces, cuando están en este estado basal, el fluoróforo va a tratar de emitir fluorescencia, pero va a ser opacado por el quencher. Luego, cuando esta sonda encuentra su secuencia complementaria, que sería en el producto del PCR, se va a asociar a esta secuencia y el fluoróforo se va a separar del quencher y ahí va a fluorecer. Entonces, ¿cuál es la idea? El real-time PCR trata de cuantificar la cantidad de producto de PCR por cada ciclo. ¿Cómo lo hace? Mediante sonda inespecífica, que sería un fluoróforo que se intercala en el DNA, sondas específicas, que serían las sondas Tachman, que tienen un fluoróforo y un quencher, o los beacons, que también tienen un fluoróforo y un quencher. Entonces, ¿qué es lo que se mide? Se tiene acá. Este es el threshold, que es la
es el límite donde se toma entre ruido y amplificación específica del producto DNA. Entonces, a medida que van pasando los ciclos, se va generando esta fase logarítmica o exponencial, donde va a crecer la cantidad de fluorescencia, y eso se puede medir con un fluorímetro. Entonces, ¿en qué ciclo se amplifica se genera la curva exponencial? Es proporcional a la cantidad de material genético inicial. ¿Cómo funcionan los termocicladores? Los termocicladores son capaces de regular la temperatura de manera muy rápida. Entonces va a generar la denaturación, después va a generar el annealing, después va a generar la síntesis y así sucesivamente. También están acoplados a fotodetectores y una fuente lumínica. Entonces, la fuente de luz va a emitir hacia un espejo y este espejo va a rebotar la luz hacia los pocillos donde va a estar la reacción del PCR. Entonces, dependiendo si tienen algún tipo de sonda específica o no, o el CyberGreen, que es esta sonda inespecífica para poder cuantificar la cantidad de DNA, va a emitir fluorescencia y esta fluorescencia va a llegar al espejo y se va a ir al fotodetector, que también va a estar asociado a un filtro. Acuérdense a las bases de microscopía de fluorescencia. Esto funciona de la misma manera. Entonces, pues el software va a permitir generar estas curvas, donde a mayor cantidad de DNA inicial, la curva va a crecer en una etapa más temprana o en un ciclo más temprano. ¿Cuáles son las ventajas del Real-Time PCR? Que es un proceso semiautomático. Lo único que tiene que hacer uno es generar la mezcla de productos y setear los ciclos de naturación, de annealing y de síntesis. Es una herramienta que sirve mucho para la cuantificación precisa del DNA inicial. Tiene alta sensibilidad y especificidad, dependiendo de las sondas fluorescentes que uno quiera. Por ejemplo, las sondas TaqMan o los beacons, ya que tienen esta complementariedad de base con el producto PCR, son altamente específicas en comparación con CyberGreen. Permite identificar también perfiles de expresión génica en diversas condiciones. Por ejemplo, si tenemos un cultivo celular y queremos ver si el estrés hipóxico o la falta de oxígeno de estas células afecta su expresión génica, podemos tomar el material, el RNA mensajero de una célula sin tratar y una célula en condiciones hipóxicas y variar e identificar cuáles son las variaciones en la expresión génica. Y eso nos hablaría un poco más del mecanismo. ¿Cuáles son los usos de hoy en día del PCR? Bueno, principalmente diagnóstico de enfermedades. Aquí tenemos varios virus y aquí me faltó poner también el coronavirus, que también se ocupa para que el PCR también se ocupa para detectar si hay o no coronavirus en las personas. También sirve para diagnóstico temprano para las personas que son asintomáticas. Por ejemplo, de aquí sale la determinación de que hay personas que tienen coronavirus pero son asintomáticos, tienen la carga viral pero no presentan síntomas. La detección de genes de resistencia, por ejemplo, para algunas bacterias, resistencia a antibióticos. Detección de marcadores tumorales, por ejemplo, cuando en el cáncer de mama, identificar la expresión del BRCA1 que se asocia mucho a la generación de cáncer. También como huella dactilar del genoma, como test de paternidad. Y esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, con los diagnósticos moleculares. También, y una aplicación bastante interesante, que son los polimorfismos genéticos. Hay ciertos polimorfismos genéticos que predisponen a una persona a ciertas enfermedades o a ciertas patologías. Por ejemplo, se han asociado algunos tipos de polimorfismos a la propensión de generar cáncer o la propensión de generar ciertas autoinmunidades. Por lo tanto, la detección temprana de estos polimorfismos ayuda a modificar un poco las condiciones ambientales de una persona para que no genere esta enfermedad. También se ha ocupado para la medicina forense, para identificar muestras, por ejemplo, de saliva, de sangre, de fluidos corporales, etc. Entonces, como resumen, tenemos, acuérdense de qué consiste la replicación del DNA, la fase en la célula eucarionte y cuáles son las proteínas involucradas y cuál es la idea en general. Componentes básicos de la replicación,
¿Cómo se estudió la replicación del DNA in vitro? Acuérdense de la microscopía electrónica, en donde se pudieron identificar estas hebras que van saliendo de la hebra original. Los tipos de polimerasa, que son resistentes a altas temperaturas, aquí son de los termófilos, del Pyrrhococcus furiosus y el Thermophilus aquaticus, y el PCR como herramienta para amplificación del DNA, donde también tenemos sus versiones de RT-PCR o Real Time, y las aplicaciones mayormente del PCR. Les dejo este cuestionario para que lo revisen y lo respondamos el jueves.